sí. ¿Le gustaría compartir algo hoy o vamos con las preguntas? Vamos a tomar las preguntas. La primera pregunta hoy es de Nambayan. Yeah. Just take the question. Sorry. Yeah. Nambajan in Colombia. He sent this En last Colombia, week. él preguntó esto la semana pasada, si es que hay semidioses en el Aprakat Lila. Yes, of course. Sí, por supuesto. It's aprakat, which means unmanifested. Es Aprakat, lo que significa inmanifiesto o invisible, Also called, this is another pero word, también se llama, esto es otra palabra, Aprakrita. means it looks like the Aprakrita material world, significa but it's que not. parece el mundo material, pero no lo es. Those elements are there. Entonces los elementos están ahí, Devas and so forth, but they're all los devotees. devas y todo eso, pero también hay devotos. Perdón, ellos todos son devotos. Excuse me. And the inhabitants of Vrindavan are Y los praying habitantes de demigods Brindavan also. le oran a los semidioses también. So that's it's in itself an interesting point. Entonces, en sí mismo es un punto interesante porque en el Gita se dice que la adoración de los devas en relación a Krishna no es muy inteligente porque él es la fuente de todo y todo puede obtenerse de él y esa es la lógica que hay ahí. Pero al mismo tiempo, todos los nombres de los devas son en realidad nombres de Krishna. Hablan de las cualidades de Krishna mismo, las que él posee, y sus personificaciones de estas cualidades y habilidades, poderes, el control de las influencias de la naturaleza. Entonces, estos poderes en sí mismos, la naturaleza, son divinos. You can post me on that. They're empowered by the post. So the post Así que, bueno, itself is ellos son empoderados por esa posición y esa posición que ocupan es una cualidad de la divinidad, es un aspecto de Krishna, un aspecto de su poder, de sus cualidades. Entonces, aquellos poderes son cualidades que están presentes en el mundo espiritual, en Goloka también, pero no son o no hay una jiva condicionada que pueda ocupar ese lugar. Accepts the post and so forth. So the pure power itself. Entonces requiere poder, es poder puro. Esa es una forma de explicarlo. También se dice que están presentes, pero son devotos. Esa es otra idea. La personificación de aquellos poderes. Y debido a que el lila de Krishna es cuasi humano, entonces encontramos que los habitantes de ahí son seguidores del sistema de Varna Ashram y que adoran a los devas para mejoramientos materiales, para ganancia material. Entonces ellos adoran a los devas, pero lo hacen en conciencia de Krishna. Entonces, un ejemplo muy destacable es el de las Kumaris, las jóvenes que adoran a la diosa Katyayani para poder obtener a Krishna como su esposo. Entonces, en la vida material, ella es adorada para obtener un buen esposo o una buena esposa. Y ahí lo hacen con... Esto también se manifiesta en el Prakat Lila. Hay diferentes opiniones acerca de estas Kumaris.
si es que son nityasidas The o point being that they're o worshiping a deity, sadhanastidas. but entirely within Pero el clean punto es Krishna que consciousness. la adoración de los With a devas desire está that enteramente Krishna con is conciencia de more, Krishna, Nanda queriendo a Krishna como presumably su esposo. petitioning Narayan or other devas in different circumstances for the protection of their son and so forth. Muchas veces So, Nanda Bab o Yashoda Mayi, ellos le piden a Narayan y a los devas en distintas circunstancias por protección para su hijo. Entonces, es un ambiente que hace prominente el rol del juego. Y sin este componente no sería tan encantador o tan humano. En diferentes palabras de Vaikunta, donde todo es trascendental, es otro mundo. Y el ejemplo del Bhagavatam, a Krishna en el Prakat Lila en la tierra, hay miembros de su círculo íntimo que después de que él salvó a Nanda Maharaj de las profundidades del océano, donde fue arrastrado hacia el fondo, Varuna. Neptune, I wanted to say, but I knew that was Greek. Yeah, Varuna. con la ayuda de Varuna, Saved y from the salvó clutches of Varuna, who incidentally glorified Krishna as the y de esta forma Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Varuna glorificó a Krishna como Bhagavan, Paramatma y Brahman. Entonces, el testimonio de Nanda le preguntó qué le pasó y le dijeron, preguntemos cuál es cuál va a ser su siguiente vida. Y Krishna le mostró el Aprakat Lila y todo estaba bien, tal como lo estaba ahí. Y vivieron felices para siempre, con sus amigos y familia, que es lo que todo el mundo quiere hacer. Entonces, este Aprakat Lila muchas veces se refiere como un Deva Lila en lugar de Nara Lila. Es como grabar este lila humano como en locación, a diferencia de un escenario. Entonces, este drama, esta performance, el escenario es más humano, la sociedad en la tierra. Entonces, el Aprakat Lila a veces se refiere como un Deva Lila, donde puede haber un poco más de opulencia. Los árboles de Kadamba son mucho más grandes. Y no podrías encontrar en la tierra árboles así. Entonces es un poco más trascendente. Encontramos una descripción muy hermosa en el Gopal Champu del Aprakat Lila, escrito por Jiva Goswami, que en la locación del Gopal Champu es el Aprakat Lila y el contexto de los asociados que están reflejando el Nara Lila, el Aprakat Lila. Y están volviendo a contar sus vidas, lo cual nos habla de las virtudes del Prakat Lila y que incluso aquellos en el Aprakat Lila, claro, como en el Aprakat Lila ellos relatan el Prakat Lila, meditan en él y son descritos por Prabhupada Sarasvati. Dice que no son diferentes el uno con el otro. Los Babas son los mismos. Entonces hay algunas representaciones de los Devas ahí. Debe haber. Bueno, ¿qué más? La siguiente pregunta de Peter de Eslovaquia. Es un amigo de Harijan. Bueno, y Harijan es un amigo mío. Peter envió esta pregunta. ¿Cuál es la relación interna
o la interrelación entre Bhagavan, and Brahman, Jiva, Atma how do they coexist y together? Brahman, ¿cómo es que In coexisten one juntos? lecture, En una Bhagavad clase Gita 212, del Bhagavad March 5th, Gita 1973, 2.12 Prabhupada el 3 states the de following. marzo, del 5 de marzo de So the 1973, sunshine Prabhupada is a dijo, combination of el sol small es la luz del shining sol es la particles. combinación So de that's the distintas comparison. partículas The atómicas shining atomic brillantes. particles Entonces, and the esa es la sun glow, comparación, very great difference. partículas atómicas Similarly, brillantes we are also y small el particles globo of the same solar. quality as God. Son muy Just diferentes, like tienen a las mismas shining cualidades, las particle, mismas the partículas. sunshine is a Entonces, combination of shining particles. la Quite luz del interesting, sol es una this, combinación and de partículas quite interesting brillantes. because the impersonal Brahman feature of the Lord is also Entonces, ¿significa compared to eso the que Brahman sunshine, es la according to suma these de todas las statements, yivas? the ¿O es jiva solo is una a totalidad de particle of yivas that en un sunshine? Does that estado mean that impersonal? Brahman is the sum total of all jivas, or is Brahman only a totality of jivas in the impersonal state, being merged Y in que ha Brahman? sido fundido en el Brahman. Jiva is Pero la always yiva qualitatively es siempre Brahman, cualitativamente even while Brahman, its personal incluso existence is si es que manifest. se manifiesta So su I really don't know what to existencia think about it. personal. Can you Si yo please no sé muy share your bien qué thoughts pensar on de this esto, topic? ¿pudiese por favor compartir Yes, sus pensamientos I sobre este don't tema? think Si I yo no can pienso recall que pueda recordar which que in Brahman, Gaudiya Vaishnavism, que en in el Gaudiya Gaudiya Vedanta, Vaishnavismo, en el Gaudiya is Vedanta, thought to be a feature se dice of que es una the cualidad absolute, del along absoluto, with two others, Paramatma junto and con dos Bhagavan, otras, Paramiti, Paramatma y Bhagavan. Paramatmati, Bhagavaniti Shabdate. Verse from the Bhagavatam. It happens to be correspond with the verse that Este Varuna del cited, Bhagavatam I guess, corresponde mentioned, con el verso where Krishna is glorified que as being Brahma Brahman, citó, Paramatma, and Bhagavan. donde Krishna cualifica como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Typically, the term Entonces, Brahman in típicamente, the el sutras término of Brahman Vyas en los sutras de refers to Vyas the Godhead, se whether the refieren a Godhead is Dios, personal or impersonal, ya depending on the sea que Dios sea commentary. personal o impersonal, dependiendo del comentario. So sometimes we may use the word Brahman when Entonces, we mean algunas Bhagavan, veces podemos usar but in Gaudiya la Vedanta, palabra Brahman, this pero queremos decir one Bhagavan. feature. Pero en el I don't Gaudiya recall it Vedanta, being esta compared to es the una sunshine, but cualidad it's rarely de compared to the Bhagavan. halo Entonces, of Bhagavan, the effulgence no of recuerdo que se le Bhagavan. compare con la luz del sol, pero es comparado con el halo del sol, de Bhagavan, de la So, efulgencia de Bhagavan. that said, it's true that the jivas Entonces, are es cierto referred que to las as yivas like particles of son como the partículas sun. If you take the sun de glow, sol. Si tomas then there's el an sol, internal combustion entonces within hay the una sun globe, combustión interna dentro de movement, este globo explosions, let's call it que tiene emotional explosions movimiento of the y absolute. explosiones. This is his inner life. Entonces, en cuanto a Bhagavan, podemos decir que hay The sun explosiones approaches internas the sun de emociones del absoluto en su vida in interna. Y a menudo este sol, en algunas culturas, se a way piensa of que thinking of God, es thinking of the sun, divino. because we're so dependent La upon the forma en que sun. se piensa del sol, se And piensa so que we es worship the Dios. sun, we regard the Entonces sun, se we need adora the al sun for sol. light, for heat, for growing, Le piden al peace of sol mind, and so por on and luz so del forth. sol, por calor, crecimiento de But las plantas, interestingly por enough, paz in mental y Gaudiya así. Vaishnavism, Interesantemente, when we compare Krishna desde el punto de vista to the del sun Vaishnavismo, cuando comparamos a Krishna globally, con el sol, our concern is not so nuestra much with how, to what preocupación extent no that es en is qué the medida globe is maintaining us, este globo nos but what's mantiene, going on inside the globe. sino qué es lo que What are está those nuclear pasando dentro de explosions este globo, cuáles son esas explosiones emotional nucleares, life of the inner cuál life of es the la vida absolute emocional del is our absoluto. interest and Ese es nuestro preoccupation. interés, nuestra But the preocupación. explosions, if you will, Pero las of the explosiones emotional life are not de constrained esta vida to the emocional globe no itself. están Therefore, they dentro de este globo proceed mismo, out sino que as the proceden afuera, jivas, como las innumerable yivas, jivas. This is the analogy, of course. en And estas yivas innumerables. Es una analogía, por supuesto. and it just like Y tal como, to follow through on that analogy, you have para seguir dentro de esta little analogía, sun rays coming out
And el the sol rays sale create y los an rayos illusion también, y eso crea color. una ilusión, por ejemplo, de color. So in that analogy, then that Entonces, en esa illusion analogía, would en be esta material ilusión, existence that the jivas eso sería la can existencia get material, caught up in. lo que las yivas, estas chispas, se pueden enredar ahí. So um, that said, Dicho eso, you use the word atma and the word jiva. Sometimes usamos they're la used palabra for the atma o same thing. la palabra Sometimes they're yiva. used A veces se usan jiva para referirse a lo mismo, a veces para referring cosas to the diferentes. materially conditioned Yiva state refiriéndose al of the estado atma, de the self. condicionamiento material del atma, del ser. So when you're reading, you have to look Entonces, and cuando see estás leyendo, how it's being tienes que used. ver cómo se está usando. But Brahman, this feature Pero of the Brahman Atma, es una cualidad is de Dios considered by que se considera, Shankar, Advaita Vedanta, es considerado por one of the greatest Shankar y por el advocates of Advaita this feature of Vedanta, the absolute, to which eh, they add que the es other como feature and understand la what cualidad más feature importante del exists, absoluto. Y ultimately. no le agregan ninguna Brahman, otra cualidad. this state, Y este Brahman, estado, Brahman, if we look at it from Shankar's point of si view, es que lo there is vemos desde el punto de vista de Shankar, no hay then otro. Brahman Brahman has no es, experience. no tiene experiencia, It doesn't experience bliss. It is bliss. That's no how it's very experimenta la dicha, abstract. es dicha. Es algo bastante abstracto. They identify it with Brahman with Lo an aspect identifican of con the un jiva aspecto we de la also yiva, acknowledge, but they don't acknowledge another important aspect como el of the conocimiento, jiva, of the Atma, I should say. pero no And it's reconocen ningún otro aspecto importante de la yiva, del It said atma. that the jiva is Dice que la Gyan. yiva es Swarup Gyan. Here the word Gyan is being used in a particular Aquí la way. palabra Gyan se usa de una forma It means that particular. by its nature, Significa the que por su Atma naturaleza, el is atma conscious es conciencia of itself. de sí mismo. It's aware that it exists. Está consciente de que But it's not aware existe. of anything else. No está consciente de nada Not más, based on that quality. no basado en esa So cualidad. Shankar says Entonces the Shankar Atma is an dice illusion. The individual Atma que el is an atma illusion. es una So ilusión, el Gyan, atma individual es una ilusión. knowledge that it exists, Pero el gyan que tiene, el conocimiento de que existe, is the nature es of Brahman that the Atma is non-different from. Now, all the Vaishnavas la naturaleza de Brahma, que el atma no es, de la cual el atma no es diferente. Ahora, en las escuelas Vaishnavas sí hay una diferencia entre atma y paramatma. Algunas veces hay ejemplos cuantitativos. Uno es la parte y el otro es el principal. Uno es la chispa o el rayo y el otro es el globo del sol o el fuego, por ejemplo, y la chispa del fuego. Pueden usarse esas analogías. Pero entendimos que la yiva no solo es Swarup Gyan, no es inerte, está consciente de sí mismo, esa es su naturaleza, pero también tiene lo que llamamos un atributo del conocimiento. Para dar un ejemplo que se usa, hay una luz en una habitación, entonces se está iluminando a sí misma. El hecho es que se ilumina a sí mismo. Eso es Swarup Gyan. Pero también ilumina el cuarto e ilumina otras cosas. Entonces esto se llama, en el sistema de Ramanuja, Dharma Bhuta Gyan. Es el Dharma, es la característica, un atributo característico de la jiva. Y en la Gaudiya Vedanta se llama Gyan Shakti.
Ese es el punto que está haciendo. Gyan Shakti o este Dharmabhuta Gyan es la capacidad de saber que uno no puede poseer sin tener el conocimiento. Entonces, el contenido de este conocimiento es que, siendo por ejemplo un objeto de conocimiento, una silla, tienes la capacidad de saber. El contenido es saber eso, la silla. Entonces, de acuerdo al Vedanta Vaishnava, la jiva no es solo conciencia, que esté solo consciente de sí mismo, sino que también está consciente de otras cosas por su atributo de conocimiento. Y este atributo de conocimiento se contrae bajo la influencia de Maya Shakti. Digamos, por ejemplo, que tienes ojos, que los tienes y puedes verlos. Pero en la oscuridad podemos confundir un árbol con una persona. No vemos con tanta claridad. Entonces, esa es la contracción de nuestra capacidad de ver bajo la influencia de la oscuridad. Entonces, similarmente, el conocimiento material, en cierto sentido, la ignorancia, en un sentido amplio, se interpone de conocerte a ti mismo. Es la contracción de este Dharmabhuta Gyan o Gyan Shakti bajo la influencia de Maya Shakti y con la influencia del Bhakti, en la cultura del Bhakti, este Dharmabhuta Gyan se expande y uno se vuelve liberado del conocimiento en Mukti. La omnisciencia de la jiva, de un mukta, es diferente al conocimiento que tiene Bhagavan. Por ejemplo, Bhagavan tiene el conocimiento sobre cómo manifestar universos. La jiva no lo tiene. Entonces hay diferencias entre ambos. Es una forma de decir que Krishna es mukhya, tiene una omnisciencia mukhya, es completa, la base de la omnisciencia. La jiva puede tener una omnisciencia, pero es relativa a lo que son. Pero bueno, este Dharmabhuta Gyan se contrae o se expande. Y eso es muy diferente de la Advaita Vedanta, de la perspectiva de la Advaita Vedanta. Dharmabhuta Gyan es como hacemos las cosas también, como que tenemos sentimientos y experiencias y todo eso. Bhaktivinoda Thakur describe este tipo de conocimiento del ser como bhakti. Y eso incluye el conocimiento de Dharmabhuta Gyan que ya tenemos. Puede que no esté manifestado o que esté contraído, pero incluye conocimiento de quiénes somos como sirvientes de Krishna. Eso está en nosotros. Y al recibir Bhakti más adelante, o ese conocimiento, ya que Bhakti puede ser comparado con un conocimiento, Bhakti es el conocimiento definitivo. El rey del conocimiento, dice Krishna. Vuélvete mi devoto, piensa en mí. Mientras se expande, este es un conocimiento inherente. Eso se sabe. Por ejemplo, cuando vamos a dormir, el conocimiento se contrae y cuando despertamos está ahí de nuevo. Entonces la jiva inherentemente está llena de conocimiento, como dice el Gita en el primer capítulo, perdón, en el quinto capítulo, creo que en el verso 15-16, el conocimiento está cubierto, está oculto o perdido. Pero al recibir Bhakti, cuando se otorga este Bhakti,
So, Entonces el bhakti inherente se activa, por así so the decirlo. jiva, therefore, is different Y la jiva es than the diferente Brahman feature of the que absolute, la cualidad de as Brahman, described del in the absoluto, Vedanta, que se describe en el Gaudiya as Vedanta, described by Shankar. We acknowledge o there que is describe an Shankar. undifferentiated Reconocemos que manifestation es of the una absolute, manifestación non-tremendous, indiferenciada del absoluto, featureless, qualityless feature of the absolute, una but they are part and parcel cualidad of our one. indeterminada, sin cualidades, pero que es una We come parte from de una porción de Bhagavan. the Paramatma, Venimos de not Paramatma, from Brahman. no de Brahman. Krishna, Narayan in Vaikuntha, Narayan en Vaikunta he's full and complete, right? está completo, But Chaitanya Charitamrita explains that pero el Chaitanya there's something Charitamrita missing, there's explica a capacity there que in algo le Vaikuntha, and that falta y esa es la remains, capacidad que no and tiene en that's to Vaikunta. bestow mukti, ¿Cuál because es? everyone's La mukta. capacidad de So Sri entregar Narayan want to bestow mukti, mukti, porque allá todos son there muktas. has to be a realm Entonces that Narayan corresponds with that. quiere Of course otorgar it does, mukti, because it's the debe nature of this ser devotee's para alguien compassion. que lo necesita, alguien que So corresponda con ese the anhelo. first avatar from Entonces Vaikuntha el primer is avatar Mahasankarshan, de Vaikunta es Mahasankarshan, is Mahavishnu. Mahavishnu is the avatar es of Mahavishnu. Mahasankarshan. Mahasankarshan is the Mahavishnu source es of el all avatar de jiva, the shelter Mahasankarshan. of Tatastha Shakti. Mahasankarshan es la fuente de todas When las the jivas, el avatars refugio descends o to the Tatastha highest realm, Shakti. then Cuando los the avatares manifest descendieron, changes. The one becomes many. entonces In todas estas the jivas spiritual world, Mahasankarshan manifestó todas estas became jivas. many. Uno se And volvió in the muchos. Nitya-siddhas, Y en el mundo espiritual, there are many Mahasankarshan se vuelven conditioned muchos. jivas, Entonces hay muchas bada jivas, jivas condicionadas right? In, in the two realms. en estos And dos therefore God in reinos. both. And he does the same in both places. Manifests to many that they Él may hace lo meet. mismo en ambos lugares, se encuentran. Out of joy, he does so. Out of bliss. Por alegría, Él You hace could say eso. out of compassion. También se puede It's not decir por just compassion, there's an compasión, overflow. It's not a lacking on someone's part. mientras esta compasión sea There's an producto overflow de of una, fullness. So the ¿cómo se so dice? there's something what we call karuna rasa. Karuna rasa is Eh, this mercy, this rasa of de compassion. como que So como Krishna que can experience karuna rebosa rasa in esa Goloka compasión. No es algo as que a feeling falte, sino object. que algo que está rebasando. There he can be the object of compassion for his Entonces, parents. eso es una rebasa porque está Difficult. muy completo. His Entonces, devotees can be the object of his Karuna rasa karuna es la rasa, like misericordia, la raza de la Arjun's going to compasión. walk Entonces, inside Krishna Aghasura's puede mouth. experimentar He has esta to Karuna experience rasa karuna en rasa. Goloka porque es cuasi humano. Or it's possible that he Entonces, can el have objeto de karuna esta rasa compasión for por other sus friends, padres, por ejemplo, cuando relatives, piensan associates, que él people está en who aren't dificultades, devotees. entonces, Example is ¿cómo Narada sus Muni. devotos pueden ser There's a rishi objeto de esto? that in Karuna rasa, compassion como sus amigos, for the entonces, rishis who por attain ejemplo, cuando Brahman. caminan dentro de Bhaktivinoda la used boca to de Agasura, this is that they miss empiezan a out on experimentar the este Karuna Brahman. rasa. Seeing what Em, Brahma attained. He thought in entonces, Brahma Vimoha los que son devotos, por saying ejemplo, themselves, Narada Muni, recalling that él era un experience of rishi Brahma. So, y él tenía compasión. but O in los rishis que Vaikuntha, alcanzaron Brahman pensando who's que going to feel compassion towards Narayan? perdieron eso. Like you could towards child Krishna, right? And who's Narayan going to feel compassion towards? I mean, he Entonces, is compassionate towards Narayan everyone, va a sentir compasión por todos, nobody's in any difficulty. pero nadie está en Compassion really dificultad, shows up, right? que es ahí donde se muestra esta compasión real, So, ¿cierto? Entonces, but Narayan has this desire to Narayan experience tiene este compassion in deseo that de way, karuna rasa. experimentar So compasión, for this Karuna reason, rasa. Mahasankarshan is there. Or Entonces, it's one way of looking at it from a rasic point of view. es una forma God is de the ver lover. esto desde el punto de vista That's the rasica. answer to that. So there may be a realm for Entonces hay un which reino Narayan can en el cual express or Narayan experience puede karuna expresar rasa, o and experimentar Karuna Mahavishnu is rasa. the avatar of himself Y and Mahavishnu es el manifests the avatar world in
por sí mismo, que manifiesta los mundos y las But the jivas, problem is that they're small, pero el problema and so es que son material nature pequeños. gets in the way, and therefore Entonces la they're naturaleza themselves, material other se avatars, is interpone Varaha and y por lo tanto Kurma deben and descender Surya and otros so on and so forth. avataras, Ultimately, Varaha, Krishna comes Kurma, as Nrsimha, if an hasta que avatar. viene Brahman is Krishna, the avatari, como Brahman, diferentes Krishna, avataras, Brahman, es avatarí, avatar. And they junto, por manifest ejemplo, con Vedas Balaram, and so on and Krishna so forth Balaram, to y deliver the bueno, también people, to deliver them, to free them. los devas, So, perdón, los Vedas para liberar a las so the point personas. here is that the jivas are Entonces, las the jivas expansion of the Paramatma. son una expansión de Paramatma has Paramatma, qualities. y Paramatma tiene We're talking about cualidades. Mahavishnu here. Estamos Mahavishnu hablando de Mahavishnu aquí. means that our source has Significa qualities, unlike que Brahman, nuestra fuente in which tiene the qualities do cualidades, not a manifest. diferencia de There's no Shakti Brahman, en manifest la in cual las Brahman. There's cualidades no no se qualities there, manifiestan, no hay Shakti que se differentiation. manifieste en Brahman, no hay cualidades, no hay So diferenciación. there's a likeness between Entonces, ourselves and Brahman, but hay una similitud more entre so nosotros y Brahman, when the word Brahman is pero used in a broad sense to cuando refer Brahman se usa en un sentido God. amplio para He has referirse a Dios, qualities, which is how, for que example, tiene Ramanuja or cualidades, Madhva would use the term Brahman as que es opposed como to Ramanuja o Madhava Shankara. usarían ese And término, we use the word Brahman en oposición a kind of like Shankar. Shankar to say Nosotros that it is this usamos feature esto similar a Shankar para undifferentiated, decir que es una cualidad indiferenciada indeterminate e manifestation indeterminada of the absolute, who is determined del in himself, is absoluto, full of all kinds of qualities. It's like his halo. que es determinado y tiene todo un But tipo de cualidades, unlike es como un Brahman, halo. Pero a diferencia de we Brahman, have qualities. sí We tenemos have cualidades. Gnatritva, Kartritva, Bhoktritva, Sheshatva. And the first three all serve of the fourth, the latter. The fourth is Entonces, we by estas our very cualidades nature sirven, are servants of Bhagavan. Sheshatva, que son nuestra propia We naturaleza, have knowledge, sirvientes. we have Tenemos conocimiento, agency. tenemos agencia, We're an actor, we're a doer. And somos quienes we're actúan, quienes experiencing. hacen Brahman has y no quienes experience. There's nothing to experimentan. experience in Brahman. Brahman no tiene nada que experimentar, no hay nada que experimentar en Brahman, no hay otro. There's nothing to say. There's nothing to hear. No hay nada que There's nothing decir, to no hay do. nada que oír, no hay nada que To be. hacer, no hay dónde Being is a estar. big thing, of course, Ser es algo muy, muy grande, rather than to be under the threat más apparently of que not being. The no I ser, am is a big thing aparentemente. compared to Yo I soy am a es algo boy, I grande, am a girl, I'm a man, I'm a woman, en I'm an comparación a Indian, decir yo soy un I'm niño, soy una Slovakian, niña, soy un hombre, una mujer, I'm soy Polish, hindú, soy eslovaco, polaco. Latin American. Those are small things that change, right? You can Esas son change cosas your nation, pequeñas que your cambian. nationality. Puedes cambiar tu nacionalidad, But that I am, that can't change. That's your pero Swarup yo Gyan. soy, eso no puede cambiar, eso es tu Swarup Gyan. So I am is a big thing. Entonces yo Therefore, soy, eso es for algo Yajnis grande. who attain Brahman, we can say it's a big thing. Entonces los Gyanes logran Compared to being Brahman, behind this or podemos decir that, que es algo as grande Ramana said often. en comparación con lograr esto o aquello. That I am a Gopa or I'm a Gopi is way Como, bigger than pero I am. decir, por ejemplo, yo soy un Gopa o soy una Gopi, That's it. Whoa, that's the whole es mucho más grande que decir dimension. solo yo soy. And Es that's what we decir, are wow, by o nature. sea, es Servant of toda Krishna. otra dimensión. That's a big thing. Es lo que eres por naturaleza, un And that, sirviente de and so you Krishna. Eso have es algo qualities grande. which makes Entonces you tienes different cualidades, from the Brahman. lo que te hace diferente Now, de la cualidad de the Brahman. Atma, the Jiva, and Entonces el Atma, la Jiva, God you were talking about, or Brahman. Anyway, y bueno, ¿de qué estábamos hablando? De Brahman. Entonces, Atma and the Jiva. para concluir aquí, la diferencia entre Jiva y Atma, Sometimes the scriptures do. The Jiva is algunas veces se hace diferencia Therefore, diciendo que Jiva está en la vida material. Entonces podríamos decir que no hay Bhakti en la Jiva. But that doesn't mean there's no bhakti in the Atma. Esto no significa que no haya Bhakti en el Atma. Just like, for example, in the Por Upanishads, ejemplo, it's said en los it is Upanishads se impossible dice que es imposible for the Jiva que la to Jiva have the what is it, eight qualities of the Paramatma.
tenga 8 cualidades de Paramatma. La habilidad de cumplir todos los deseos, Satya Sankalpa. Hay otras que no voy a mencionar en este momento, pero que son imposibles que la jiva tenga esas cualidades. Después, por supuesto, los Upanishads dicen, estas son las cualidades de las jivas. Entonces, ¿cómo es que resulta esta contradicción? ¿O son cualidades del Atma? Entonces, la escritura específicamente dice que es imposible que la jiva tenga estas 8 cualidades de perfección. Entonces voy a decirlo de otra forma. Es imposible que la jiva tenga bhakti. Entonces ahora vamos a volver a los Upanishads. ¿Cuáles son esas 8 cualidades? Libertad, liberarse del pecado, liberarse del hambre, liberarse de la muerte. La jiva no tiene libertad de la muerte, no tiene libertad sobre el hambre, ni de la sed. No tiene la capacidad de cumplir todos sus deseos, pero el Atma sí. El Atma es libre de la muerte, ¿no? La jiva no tiene hambre. El Atma no tiene sed. ¿Ves? Es un ejemplo poderoso de los Upanishads que está diferenciando Atma y Jiva, diciendo que esta última es el alma condicionada. Entonces, a menos que mientras está condicionada, no puede librarse de la muerte, ni el hambre, ni la sed y todo eso. Pero todas estas son cualidades inherentes del Atma, sin embargo. El Atma nunca va a morir, nunca va a tener hambre. Este es un ejemplo de cómo encontramos cosas que se dicen de la jiva que solo le corresponde al alma que está en un estado condicionado materialmente, opuesto a su estado mismo, que es independiente de su condicionamiento material, a menos que se identifique erróneamente con eso. Entonces eso es jiva, es atma, y bueno, después está Brahman o Bhagavan. Tus preguntas eran un poco largas, espero haber cubierto todo y que estés acá en la llamada con nosotros. Si es que quieres alguna otra clarificación, háblanos para poder seguir esta discusión, que es bastante interesante. I don't think he's on pilgrimage. That's fine. That Dharma Bhuta Gyan we mentioned is supposed to swoop Dharma down. Bhuta Gyan que he mencionado It's very central to Vaishnavism. es bastante central en el Gaudiya Vaishnavismo. And although Y aunque does not undergo el transformation, Atma no pasa por as Shankara transformación, would say, how can there be knowledge in the como jiva dice Shankar, ¿cómo puede if haber knowledge conocimiento en la undergoes jiva? transformations? Y es porque el conocimiento pasa por transformaciones But we y la accept jiva puede pasar that por the jiva distintas is transformaciones, pero knowledge aceptamos que la contracting jiva and expanding, for es example. conocimiento It's que not se a expande y se transformation contrae. of the No jiva. se está It's transformando la simply like, jiva, I'm sino a que es como person, algo, sometimes como I'm decir soy sitting, una persona, sometimes I'm standing, sometimes algunas I'm veces me walking. siento, algunas veces me paro, algunas veces These camino. are not transformations of myself Esas that no I son turn into something transformaciones else. de mí mismo o que me esté convirtiendo en algo más. These are only would be the word Simplemente to use, but they don't eh, constitute transformations where I've transformed olvidé la into palabra something else. precisa, pero no constituyen transformación en algo más. And we don't Es decir, nosotros no the knowledge contraemos el conocimiento, el contenido del conocimiento. Eso se manifiesta en el cuerpo sutil, en la mente, este conocimiento.
pero está centrado en el Atma mismo. when you transcend material Entonces, por ejemplo, cuando trasciendes estas coberturas materiales, el conocimiento que requiere materialmente solo está presente en el Antakaran y no en ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a recordar tus vidas pasadas? ¿Cómo lo hace Narada? Por ejemplo, se mencionan dos de sus vidas pasadas en el Bhagavatam. Gopakumar también recuerda estas vidas pasadas. Entonces, con eso podemos decir que la jiva tiene conocimiento. Es una pregunta The next interesante. question is from Karanam in Poland. Krishna Karanam. La siguiente pregunta es de Krishna Kanaram en Polonia y escribe: Pranam, querido Guru Maharaj, mi pregunta es en relación a la explicación de Srila Bhakti Rakshasya Maharaj acerca de la actitud apropiada para un canto exitoso de Harinam. Él escribe: Krishna aparecerá por su propia cuenta. Él va a descender en tu lengua y luego tu lengua va a ser capaz de cantar el nombre de Krishna. Un arma que no tiene balas, sino solo salvas, puede que haga algún sonido, pero ninguna bala va a ser disparada. Similarmente, cantar el nombre de Krishna sin una actitud de servicio produce sonido, pero que solo tiene la profundidad de la lengua. Es como disparar una bala con salvas en vez de balas. Nuestro canto del santo nombre de Krishna debe ser cargado con un temperamento de sirviente, la tendencia a satisfacer a Krishna. De otro modo, el sonido que producimos es falso, es solo una imitación o una permutación. Al leer esta explicación, uno puede preguntarse en qué medida el canto del santo nombre es efectivo e independiente de otras prácticas. Cantar es considerado el Yuga Dharma, un método para purificar y transformar el corazón de una tendencia de ser el disfrutador a una actitud de servicio y complacer. Sin embargo, de esta declaración se puede concluir que para cantar efectivamente uno debe ya haber tenido un corazón puro y por lo tanto haber desarrollado una actitud de servicio. Sridhar Maharaj después explica que el método para desarrollar esta actitud de servicio puede ser desarrollada a través del servicio a un Vaishnava. Sin embargo, alguien puede estar involucrado externamente en servicio y aún tener deseo de Loba, Puya o Pratista. Entonces, ¿cómo es que una persona se puede purificar? Muchas gracias. Bueno, es otra pregunta muy larga, cuesta recordarlo todo, pero primero que todo, el nombre, hay muchas declaraciones en relación a que el poder tiene nombre. Lo que está diciendo Puya Pasidhar Maharaj es que para lograr la medida completa que está contenida en el nombre, que es Krishna mismo, Prem por Krishna, para lograr Prem Prayoyan, que es nuestro ideal que buscamos a través de este medio que es cantar Golokera Premadhan, Harinam Sankirtan, como dice Narottam Das. De Goloka, el Prem ha sido exportado al mundo material en la forma de Nama Sankirtan. Entonces, deriva en Prem por el nombre. De eso está hablando. No es que el nombre no vaya a tener ningún efecto sin la actitud correcta o sin recibirlo del guru, con la bendición del guru y todo eso. Y por eso es que se nos ha explicado todas estas cosas ahí, la teología. Y bueno, y por eso es que este nombre llega de esta forma. Son cualidades del nombre que están saliendo de él a través del medio del guru
y los So it's not sadhus. that the name Entonces, no es que el chanted nombre anyway without, you know, que se cante de una forma diferente has no benefit, but it will not give you the benefit no tenga ningún in beneficio, itself. pero no te va a dar Is the idea. So, ese efecto en sí mismo, esa es la if idea. it's that Entonces, you hear the name, se dice que si es besides que Sankirtan se escucha el procession, nombre, ves, por ejemplo, una procesión de Harinam, de and Kirtan, accumulate, todas even esas cosas se unknowingly, acumulan, incluso sin saberlo. influence of bhakti unmukhi, sukriti. La influencia del bhakti, This will gradually build esto up gradualmente and sprout like a seed underneath va a the ir ground, above the ground, construyéndose sobre through esta faith semilla in que the está bajo la efficacy tierra, of the name. que en la Then forma they de take fe, shelter en la with a guru en la eficacia del canto del chant nombre. with the Y right para eso attitude, necesitas so on tomar and so refugio en un forth. guru para So aprender there is cómo some cantar, cuál es benefit la like actitud that. correcta y todo And eso. then in the context of practice, Pero en el contexto de la práctica, cuando uno ya lo ha hecho, cuando uno está cultivando esta actitud de servicio, debemos poner atención a lo que estamos haciendo. Si no, no va a tener frutos. El espíritu detrás del canto, al cantar con una actitud de servicio, esto va a traer prem. Enfatiza que si hacemos esto de forma consciente y con una actitud correcta, entonces. Pero no quiere decir que cantar de una forma diferente no tenga ningún efecto en absoluto. En otros lugares, por ejemplo, también se dice, si cantas con actitud ofensiva, entonces incluso eso puede resultar en ir al cielo en tu vida siguiente. Pero si cantas sin ofensas, pero solo la sombra del nombre, por ejemplo, como bromeando, ves, mira, ¿viste esos Hare Krishnas? Ja, ja, ja. Entonces, puede ser un ejemplo moderno de Namavas. Es posible que por la sombra del nombre alguien pueda alcanzar Jiv Mukti, pero lo que quieres lograr es Prem. Eso es lo que enfatiza Sridhar Maharaj. Entonces, ¿estamos agregando algo al nombre? Lo que se está agregando es la forma en la que este nombre está llamando, lo que Krishna nos está pidiendo. Nosotros somos pequeños, Él es el disfrutador. Entonces, no eres el disfrutador, eres el sirviente. Eso es lo que debe iluminarse en ese sentido, el conocimiento de que soy un sirviente y que por eso estoy cantando. Por ejemplo, si hay personas que cantan con otros deseos de ser adorados y cosas así, según el caso, Puya, la pratista, esos son obstáculos. Pero si cantas repetidamente el nombre, puedes obtener algún beneficio a pesar de eso. Pero para poder lograr el fruto completo del Prem, la riqueza del Dham de Goloka, a través del medio del nombre que es Krishna, en una forma muy compasiva. Entonces es importante enfatizar esto. Así se va a manifestar desde ese tipo de canto. Tal como Mahaprabhu dice, canta con humildad en tu mente, con tolerancia, sin esperar respeto para ti. No es agregarle algo más. Nam Dharma. Así que espero que eso ayude.
¿Qué más? So the next question is from La siguiente Amrita here in pregunta Brighton. She's just coming es on. de Amrita Amrita, Gopal. aquí en Brighton. Amrita Gopal. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna Maharaj. please will you elaborate on verse number 6? Quería saber si es que podía decir algo acerca del verso 6 del Guru Astakam de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Es Nikunjayuno Ratikelis. Nikunyayuno. Well, I'll tell you something Este Prabhupada dice, said about it. How's that? Brilliant. diré algo que dijo Prabhupada. ¿Qué te Yes, please. parece? Okay. Sí, por favor. Prabhupada was asked A by Prabhupada le Jayapataka preguntaron, Swami. Now, you know Jayapataka Jayapataka Swami, Swami is, right? no sé si lo conocen, Jayapataka Maharaj. In, I think 1969, in a letter. creo que fue en 1969 en una carta, About the verse. debe estar disponible. Entonces, The verse speaks about el verso habla serving Radha and Krishna in the Nikunj. acerca de It's a servir Madhurya a Radha y Rasa Krishna en setting. Madhurya Rasa, en The verse un, speaks about en un that. Nikunj, Next es un page. escenario de Participate Madhurya Rasa. in the De eso habla este verso y dice que el Guru es experto en eso, en participar en el Rasa Lila, of Radha en los and lilas Krishna, románticos de Radha y Krishna, secret ones. los lilas secretos, Nikunja, Unseen in the forest, and so forth. donde no los ven en el bosque. So, Entonces, Jayapataka Maharaj asked if this refers to the fact or the idea that the guru. Jayapataka Maharaj se refiere al hecho de que la idea de que el Guru está en Gopi Prabhupada Bhav, said that a lo que this verse Prabhupada is written by contestó, Vishwanath Chakravarti Thakur este verso fue escrito por about his Vishwanath own Chakravarti guru, Thakur acerca de su propio who was in Guru, Gopi Bhav. que estaba en But the Gopi Bhav. spiritual master Pero el maestro is espiritual the servant and agent of es Krishna, el sirviente either y as a agente de Gopa, Krishna, as ya either as a sea como Gopi Gopa or a Gopa. o Gopi. That's how Prabhupada explained the verse. Así es como se explica este verso There's apropiadamente. another instance too. Let me think Hay of otra it. instancia también, déjame ver si me acuerdo, Where excuse me, I can't recall the details, but no puedo others recordarlo con said mucho detalle, more or pero less, dice más o menos the same thing. That, lo mismo, it's a very peculiar response. que fue una respuesta bastante peculiar en The cierto spiritual sentido, master, in regard to this verse, is either a Gopi or a Gopa. de Now, decir que el maestro I think it's espiritual puede curious ser un Gopa o because una the Gopi. dominant Es curioso emotion porque la emoción in the dominante Gaudiya Sampradaya is the en la Gaudiya Sampradaya Madhurya Rasa, and in particular es Madhurya type of Rasa, Rasa, Bhava y un Rasa, tipo particular de Madhurya Rasa, Manjari Bhav, to become like a handmaiden of Radha, Bhavolas, y algunas veces and Manjari Bhav, como se le and puede must be decir, involved in assisting in the intimate que es de las lilas of sirvientas que Radha. asisten los lilas íntimos de Radha y Krishna. Prabhupada, every time he was asked about the verse, he said, Entonces, cada vez que le preguntaban a Prabhupada acerca de este it's verso, not the typical answer decía that you would get. esto, que no es una respuesta típica que But pudieses it's obtener indicative of his own y que indica también su propio bhava if you combine Bhav, that with every other evidence to si lo combinas express también con otras that evidencias ideal. It stands out the way he answered. donde destaca Now, este ideal en su how does vida. that work? Entonces, ¿cómo es que funciona boys get esto? involved ¿Cómo in es que los romantic lilas of vaqueros Krishna? se Of course, involucran there's en a los lot lilas that románticos de everybody does. Krishna? The prominent, most Hay prominent los más prominentes, and so por he ejemplo, hay just líderes had involucrados también en asistir a Krishna. Por ejemplo, Subal, que está influenciado por Madhurya Rasa, a pesar de tener Sakyabhav. Entonces, él facilita la participación en estos lilas, y sin esto no pudiese realizarse de otra forma, si es que no fuera con la participación de las Sakis y los Manjaris. Entonces esto tiene una influencia en los vaqueros que interactúan con la vida romántica de Radha y Krishna sin estar interesados o atraídos por otras chicas ellos mismos. Entonces,
esa masculinidad está cubierta, por así decirlo. Not like alpha males. Entonces, estos chicos tienen una masculinidad, pero que no es como de un macho alfa, sino que son un oído empático para Krishna en esta situación romántica de Radha y Krishna. Entonces, escuchan sus conflictos y los escuchan, y de esa forma ellos participan ahí. Y esos lilas son bastante centrales en el Gaudiya Vaishnavismo. Es Prakash, una ventana a través de la cual podemos entrar, como se describe en el Bhagavatam, en los Lila Granthas, en los textos de los Goswamis, en sus narrativas del Lila. Este escenario es principalmente el bosque, donde Krishna está todo el día, en los prados con las vacas y también jugando con sus amigos, lo cual es una excusa para poder escaparse un par de horas y encontrarse con las gopis y con algunos de sus amigos seleccionados para eso. Entonces, estos dos bhavas son muy centrales en el Gaudiya Vaishnavismo porque Krishna se ha enamorado de las hermanas de todos sus amigos. Entonces están muy conectados. Entonces Sakya Bhav y Madhurya Bhav son muy compatibles el uno con el otro. Mientras que Dasya Rasa no es compatible con Sakya o Dasya es neutral. Pero Sakya y Madhurya tienen la capacidad ¿cómo se dice? De complementarse, de fortalecerse. Entonces el Gopiva puede fortalecerse algunas veces, como explica Jiva Goswami. Algunas veces puedes encontrar a Radharani deseando ser un Gopa. Hay varios versos y lilas muy lindos en que se menciona esto. Hay un deseo abierto de ser un Gopa, porque está el deseo de tener la facilidad que en la vida romántica con Krishna no es posible tener eso. No puede caminar de la mano con Krishna en público. Ella quiere, como lo hace Subal, estar brazo a brazo con Krishna. Desearía poder ser como Subal. Quisiera tener esa facilidad que tiene él para poder caminar así con Krishna. Desearía tener eso. De esa forma, este Sakya Bhav tiene una influencia en el Madhurya Bhav y lo embeleza. Puede funcionar en la otra dirección también, en Madhurya Bhav. Y con este tipo de sakas que simpatizan con su vida romántica, mientras que otros dicen, pero olvídate de esas cosas románticas, vamos a pastorear vacas. Entonces, de esa forma, Prabhupada ha explicado este verso que habla también de su propio Bhav. Y de servir de acuerdo a la descripción de su vida interna, la vida interna del Guru, lo que es seguido por dice el Guru no es diferente de Krishna, Shakshak Darit, Kintu, pero es querido para Krishna. ¿Cómo puedes no ser diferente de Krishna y al mismo tiempo ser querido por él? Así es como se explica en un sentido, en un sentido de espíritu o representativo, sí lo es, pero es un sirviente, tiene su propio bhava en su vida. Eso se ha dicho en el verso previo. ¿Eso te ayuda o tienes alguna pregunta más en particular? Es muy maravilloso lo que ha dicho, muchas gracias. Estás de vuelta en Brighton. For a short time.
Okay. Sí, por poco tiempo. Mayapur Dham ki jai. Mayapur Nothing Dham wrong ki with jai. Brighton here, but No tiene nada de malo estar en Brighton, but the pero bright spot in Brighton is where they talk about these things. hay un lugar brillante en Brighton, un lindo lugar para estar ahí. Oh, Bueno, ¿qué time's up. más? Time's up. Ah, se acabó el Nice and tiempo. friendly morning with you. Bueno, ha Morning sido for muy me. lindo estar con And I ustedes. appreciate those of you who Que pasen tiempo conmigo, les agradezco took mucho. hours of the day and night to participate, and to all those who listen to the call as it's recorded and played out on YouTube. También para quienes escuchan grabado esto en Appreciate the YouTube, opportunity to aprecio mucho la answer oportunidad questions and de responder sus have preguntas participation. Gaur y tener su asociación. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Premanande. Gaur Premanandi Haribol. Guru Maharaj ki Jai. So yeah, thank you everybody who sent some questions in. Gracias a todos. When we were calling out, Envíennos sus those preguntas. nice expansive answers there. So next week you guys will be first. Quienes envíen sus preguntas ahora van a ser primeros la próxima semana, así que We'll add you to the list. coméntenos si es que tienen preguntas y las agregamos a la lista. Hare Krishna.